el mismo día, bueno, y un montón de cosas, obras de teatro y cine en el Teatro Universidad. Volvemos a la información y sobre todo el seguimiento de algunos temas que importan y que nos interesan, sobre todo si somos usuarios de AISA, porque se ha lanzado la campaña para pedir la derogación de los decretos, ¿no?, de privatización. Hay muchos profesionales, académicos, docentes, organizaciones sociales y ambientales que piden que este decreto no sea, no se implemente finalmente para poder defender a los usuarios, a los consumidores, ¿no? Y obviamente en el servicio, pensando en el servicio y en cómo va a ser el futuro si se privatiza AISA y si esto finalmente ocurre. El decreto ya está, así que es cuestión de tiempo. Vamos a profundizar con alguien que sabe, por supuesto, como todos los martes, Pedro Busetti, titular de Deuco. Buen día, Pedro. Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Me acá. escuchás bien? Sí, perfecto. Te vemos y te escuchamos. Acá siguiendo un poco de cerca, bueno, una cuestión que nos interesa porque nos afecta en el día a día, ¿no? Y proyectando hacia un futuro cercano, ¿qué va a pasar con AISA? ¿No? Y por qué es importante esto, ¿no? Empezar a pedir que este decreto no siga. Bueno, mira, insistimos con este tema, ya la semana pasada lo habíamos hablado, y ahí sigue la incertidumbre sobre distintos aspectos que tienen que ver con esta nueva privatización de una empresa del agua y saneamiento como es AISA, que ha tenido un desempeño muy importante desde el 2007 hasta el 2023, gestión que implicó el avance de obras de construcción de redes de agua, de redes de cloaca, que se interrumpieron a partir de la gestión del nuevo gobierno. A partir de 2024, todas las obras que se estaban haciendo prácticamente se interrumpieron, como lo dijimos el martes pasado. Casi había 300 obras que se estaban realizando y solamente quedaron 36. Pero hoy vamos a referirnos a la diferencia que hay entre el marco regulatorio que fijaba el desempeño de AISA y el nuevo marco regulatorio que acaba de sancionar mediante un decreto de necesidad y urgencia el gobierno nacional respecto a la compañía que va a asumir, bueno, obviamente no sabemos cuándo. En principio, el gobierno dice que va a hacer una licitación pública internacional para ver cuál es la mejor oferta. Mm. Sobre el tema tenemos dos dudas, en principio, o alguna más. Tenemos una duda, ¿en cuánto se va a evaluar la concesión de la empresa AISA? ¿Va a tener un valor que va a ser propuesto para que las empresas que entren en esa licitación puedan competir? ¿O va a ser como sucedió en 1993 cuando se privatizó obras sanitarias, que el único requisito que se le impuso a quienes hacían la oferta era que el factor K, que vendría a ser el régimen tarifario, o uno de los componentes del régimen tarifario, fuera el menor propuesto. O sea, es como si dijéramos, la empresa que va a asumir a cargo de AISA va a tener el menor valor la tarifa. Bueno, eso sucedió en 1993. La concesión en aquel momento se estipuló en 30 años. No duró 30 Claro. años, duró de 1993 a 2006. Ahí se interrumpió y el Estado Nacional restituyó la empresa al Estado Nacional. Bueno, esas son las primeras dos dudas. La tercera duda es saber si además de la concesión se van a vender los activos. ¿Qué queremos decir con los activos? Bueno,
la planta depuradora, las plantas de tratamiento, los edificios, el Palacio de las Aguas, ese edificio monumental que está en la calle Riobamba y Córdoba, además del valor inmobiliario, el valor arquitectónico, el valor como monumento histórico nacional que tiene ese palacio. Bueno, todas estas son las dudas. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que tiene este marco regulatorio con el marco regulatorio que fijaba la conducta de AISA? En primer lugar, ese marco regulatorio estipulado para AISA decía el carácter de derecho humano de acceso al agua que se completó en el decreto de transferencia es el principio que ilumina el presente marco regulatorio. La interpretación y aplicación de cualquiera de sus normas no podrá implicar el conculcamiento de tal derecho. Esto parece una declaración de principios, sí, pero tenía efectos concretos. Y ahora vamos a decir, por ejemplo, este nuevo marco regulatorio no establece cuál va a ser la presión de agua que debe dar el nuevo concesionario. El marco regulatorio de AISA estipulaba 10 metros de columna de agua como base fundamental para la entrega de agua al usuario. Hoy el marco regulatorio que dispuso el Gobierno Nacional no fija ningún parámetro. Segundo, el corte del suministro. El marco regulatorio anterior no prevé, no establece el corte del suministro por falta de pago. Este nuevo marco regulatorio autoriza a la empresa a que, con el vencimiento de la primer factura, transcurridos 30 días, la empresa le pueda cortar el agua al usuario. Aquí ya vemos la diferencia con el marco regulatorio anterior. El marco anterior obligaba a la empresa a tener oficinas de atención al público. Por eso, hasta el año 2023, AISA tenía 23 oficinas de atención al público en distintas localidades del área de su concesión. Por ejemplo, en La Matanza había 4 oficinas de atención al público. La nueva gestión de AISA, designada por el presidente Milei, cerró las 23 oficinas de atención al público. Y el nuevo marco regulatorio no establece que tenga que reabrir esas oficinas. Otro dato, el marco anterior obligaba a la empresa a entregar la factura a domicilio. Este marco regulatorio ya no dice que es obligatorio. Podrá enviarla por correo electrónico, pero no va a haber una obligatoriedad de que el usuario reciba en su casa la factura del servicio. El aumento de tarifas. Va a haber 2 maneras de aumentar las tarifas. Una con una revisión tarifaria quinquenal y otra con una revisión ordinaria anual. ¿Cómo va a ser el aumento? Se va a aplicar un índice que tiene que ser establecido, que se puede modificar cada 3 meses. O sea, cada 3 meses podemos tener un aumento de tarifa. Bueno, ¿va a haber inversión en redes? Este marco regulatorio no establece que haya obligatoriedad de la concesionaria a hacer inversión en redes, salvo que esa inversión la financie el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires o los municipios. Si no hay inversión realizada por el Estado, nacional, provincial o municipal, la empresa no está obligada a hacer nuevas inversiones. ¿Para qué? Para que haya más agua potable, para que haya más servicio de cloaca. Bueno,
el diferente de conflictos. Decíamos la semana pasada que cuando el Estado Nacional recuperó la empresa Suez, que era la propietaria de Aguas Argentinas, hizo juicio en el CIADI y ganó el juicio. Bueno, ese punto que es fundamental que esté establecido en el contrato de concesión, que en los tribunales donde se discutan las diferencias, o sea, los diferentes problemas que tiene la empresa con el Estado, sean discutidos en tribunales nacionales. Eso tampoco lo sabemos. Bueno, decíamos del aumento de tarifa. Esto es lo que ha acontecido desde el año pasado hasta la fecha. Las tarifas hoy, en promedio, aumentaron alrededor del 500%. Y hay, como ha habido también una reducción en los subsidios, hay tarifas que aumentaron mucho más. Digo, este tema no está siendo tratado abundantemente por los medios de comunicación. También debería haber una discusión, como decíamos la semana pasada, en el Congreso de la Nación, porque este decreto es un decreto de necesidad y urgencia, y si bien está contemplado en la ley base, puede ser discutido por el Congreso de la Nación. Indudablemente, volver atrás una situación como es la concesión de AISA será en el marco, bueno, de otras medidas que son de tanta gravedad como esta nueva privatización, como es el cierre del INTA, el cierre del INTI, el cierre del Instituto del Cáncer, bueno, todas medidas que ha tomado el gobierno nacional que van en contra de los intereses y de los derechos de los ciudadanos. Por eso insistimos en alertar a la población, porque además también hay otro riesgo que puede ser que se elimine o se restrinjan los derechos que hoy le da al usuario la tarifa social de AISA, que es un descuento muy importante en la factura, y la tarifa comunitaria, que es una tarifa especial que tiene un importante subsidio al cual pueden acceder los comedores, los clubes, las sociedades de fomento, los centros de jubilados. Bueno, todo eso hoy nosotros entendemos que está en riesgo. Por eso la insistencia en tratar este tema y en advertir al usuario de cómo puede sobrevenir esta nueva privatización que se hace del servicio de agua y saneamiento. En principio, se van a perder derechos y vamos a tener un aumento de tarifas permanente como está establecido en este nuevo marco regulatorio. Cada 3 meses se puede reajustar la tarifa, además del aumento que se establezca, ¿no? Sino que comienzan con aumento de tarifas mensuales y a los 3 meses puede haber un reajuste de esas nuevas tarifas que se aplican a partir de la concesión a una empresa privada. Clarísimo y muy buena la comparación que hiciste, Pedro, con este cambio en las reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Y que deja a los usuarios completamente desamparados y desprotegidos de que si deben un mes, les cortan el servicio. Si les cortan el servicio y quieren ir a alguna oficina que los atiendan, que alguien les dé respuesta, no van a encontrar a nadie. Cada 3 meses podrían tener aumentos según lo que disponga el privado, digo, no es según el índice de inflación, de nada, sujeto a nada, digo, es como si el gobierno le diera, toma, haz lo que quieras, no, es como si no hubiera usuarios dependiendo del servicio que ofrece AISA, digo, ¿no? Es como si fuera una oficina vacía, un depto, ¿no? Digo, toma, tuyo, haz lo que quieras, no vamos a proteger a los usuarios, no, y tampoco los usuarios tienen otra opción para decir, bueno, no, listo, no contrato AISA, contrato otra, ¿no? Bueno, ese es el gran problema. Estamos hablando, en primer lugar, de servicio público esencial y servicio público monopólico. Porque no puedo decir, bueno, dejo de
de ser servido por esta empresa, por esta nueva empresa, y me voy a otra empresa. No hay posibilidad de que esto lo pueda hacer el usuario. Por eso, la gravedad de la medida. Y volvemos atrás 30 años. Lamentablemente, volvemos atrás 30 años en materia de saneamiento. Se han interrumpido las obras. A ver, digo, el Estado Nacional estaba financiando estas obras. ¿Y por qué? Porque como entendemos nosotros, el servicio de agua y saneamiento no es una cuestión de obra pública, es una cuestión sanitaria. En realidad, las empresas de agua y saneamiento, en vez de depender de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, deberían estar compartidos la autoridad de aplicación con el Ministerio de Salud. Porque, a ver, donde no hay cloacas, hay pozo ciego. Y donde hay pozo ciego, hay contaminación del agua que toma esa familia. Esto podemos dar muestra en distintas localidades, no solamente del área de concesión de AISA, sino en otras partes del país donde no hay cloacas y el agua que toma la gente está contaminada por la proximidad del pozo ciego a la red de agua, al pozo de agua. Esta es la gran problemática que tenemos con el servicio de agua. Por eso entendemos que lo que ha hecho el Estado Nacional, a diferencia de lo que piensa el gobierno actual, de que es un gasto, nosotros entendemos que ha sido una inversión. Toda familia que hoy tiene agua potable y que tiene cloacas, seguramente que tiene un resguardo mayor de la salud de sus habitantes a cuando la tenía, cuando no tenía agua potable, cuando no tenía sistema cloacal. Además del gasto. Hoy, una familia que tiene que desagotar el pozo ciego hace una inversión de entre 40 y 50 mil pesos para hacer el desagote, que cuando el pozo está agotado, cuando ya las napas se han recubierto de esa materia, implica que 3 o 4 veces por año tiene que hacer el desagote de los pozos. Y si no, tiene que construir otro pozo cercano a ese, con lo cual la posibilidad de contaminación es mucho mayor, porque ya no solamente en el terreno hay un pozo, sino que puede haber dos. Esto parece una problemática del pasado y hoy vuelve a ser realidad con esta nueva medida que toma el gobierno nacional, que insistimos, debe ser reprobada por toda la ciudadanía y debe merecer la intervención del Congreso de la Nación. Así es, ¿eh? Por eso desde la oposición, en este caso estaba leyendo acá, el senador Guado de Pedro, junto a otros legisladores de Unión por la Patria, presentaron 2 proyectos para derogar estos DNU y para declarar esto que venimos diciendo, el derecho al agua como un derecho humano protegido por ley, ¿no? Que es esto que decimos, de proteger la salud también, ¿no? De todos. Así que El bueno, marco vamos a ver. regulatorio de AISA, Rocío, perdón que Sí, te sí, interrumpa, sí. el marco regulatorio de AISA que establecía este principio fundamental, obviamente fue dictado por ley, la ley 26621. No fue por un decreto de necesidad y urgencia, fue una ley del Congreso Nacional aprobada por una inmensa mayoría de los legisladores que en aquel momento, en el año 2006, sancionaron la ley. Ahí está. Así que bueno, vamos a seguirlo de cerca para ver qué va a pasar con estos 2 proyectos que se van a presentar, porque no se está pidiendo, digo, se está pidiendo básicamente que se proteja este derecho humano a acceder a agua potable. También porque aquellos que no tienen cloacas y que no tienen agua corriente y demás, tampoco es un gasto también comprar agua potable, ¿no? Que te traigan el bidón o ir incluso a mayoristas a comprar las botellas de agua. Es algo insólito que estamos hablando de estas cosas que, como decías, parecen del pasado, pero parece que estamos retrocediendo, ¿no? En absolutamente todo, es así. Además, solamente en la provincia de Buenos Aires, más del 35% de los hogares no tienen cloacas, con lo cual es necesario, imprescindible, que estas inversiones que no pueden salir de la tarifa, porque ¿cuál fue el problema
de lo que se llamó Aguas Argentinas. En aquel momento, para hacer obras de ampliación de redes, cobraba un cargo de infraestructura. En 1997, ese cargo que querían cobrar era tan exorbitante que hubo protestas, digamos, multitudinarias de los usuarios. El gobierno de aquel momento, recordemos, 1997, Carlos Menem, renegoció el contrato con Aguas Argentinas y creó lo que se llamó el cargo suma, que era un aporte fijo en la factura que pagábamos todos los usuarios para que Aguas Argentinas, empresa francesa, hiciera las obras de ampliación de redes de agua y de redes de cloaca. Tampoco lo hizo. O sea, ¿qué pretendía la empresa? Hacer obras con la plata de los usuarios, cosa que es imposible porque el costo de las obras es tan importante económicamente, es tan trascendente, que ninguna tarifa puede pagar el valor de las inversiones. Muy bien, ¿eh? Bueno, seguiríamos todo el día, con esto, pero está clarísimo, explicado. Te agradecemos, Pedro. Nos reencontramos el próximo martes, pero esto lo vamos a Muchas subir a gracias. nuestro canal de YouTube como siempre, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Ahí pasó Pedro Bucetti, titular de Deuco, ¿eh? En algunos minutos vas a tener esta columna subidísima a nuestro canal de YouTube, Radio Universidad 891.